académicamente para trabajar en el servicio público. Yo tenía una profunda vocación de servicio público, tengo una maestría en finanzas públicas y en desarrollo económico, pero por esas cosas de la vida, cuando volví al país, trabajé muy poco tiempo en el servicio público. El gobierno de esa época decidió que como yo no pertenecía a ese partido, no podía seguir trabajando en el servicio público y empecé a trabajar en la industria del cemento. Y una casualidad hizo que yo sea empresario, porque tenía una formación distinta, pero me quedé 18 años trabajando en la industria del cemento, donde aprendí a generar miles de empleos. Y bueno, una vez que he concluido mi trabajo en el sector privado, ahora he tomado la decisión de dedicarme de lleno al sector público. Yo he sido hace 20 años, cuando era muy joven, he sido ministro de Economía. Esa ha sido mi experiencia en el sector público, y esa experiencia, ese paso por el sector público me ha permitido ver de que es posible también desde la carrera pública llevar adelante proyectos por el país de la misma manera que se lo puede hacer en el sector privado. Entonces, dicha esa introducción, yo quisiera comentarles de que he venido hablando con muchas familias en Bolivia, preguntando acerca de sus principales preocupaciones, y en todo Bolivia, en el norte, en el sur, en el oriente y el occidente, hemos escuchado la misma preocupación acerca de la falta de trabajo, acerca de la falta de oportunidades económicas. Todas las familias bolivianas tienen un miembro de la familia que ha tenido que emigrar en los últimos 4 años. Es una paradoja, pero Bolivia ha recibido más recursos que nunca en su historia económica como consecuencia de los buenos precios del gas, de los minerales en estos últimos 4 años, pero al mismo tiempo ha sido el periodo en el cual más ciudadanos bolivianos han emigrado fuera de Bolivia. Más de medio millón de compatriotas que han tenido que ir a buscar trabajo, oportunidades económicas fuera de las fronteras. Y como ustedes saben perfectamente, salir de Bolivia, ir a trabajar en otro país, es en condiciones muy duras, muy difíciles. Hemos podido ver especialmente en los países vecinos las duras condiciones que enfrentan los bolivianos. Por eso es de que nos hemos puesto a trabajar con un conjunto de profesionales bolivianos para poder llevar adelante una propuesta que permita resolver la falta de trabajo, la falta de oportunidades económicas en Bolivia, y hemos hecho la propuesta de poder producir, de poder industrializar y poder exportar alimentos orgánicos. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben muy bien, cada vez más en el mundo desarrollado hay una preocupación por la salud de las personas, y hay una disposición a poder pagar incluso algo más cuando un alimento es orgánico, cuando un alimento es certificado, que no tiene abonos químicos, que no tiene ningún conservante en su manufactura. Bolivia tiene la posibilidad de producir alimentos orgánicos en el altiplano, en los valles y en la parte trópica boliviana. En el altiplano podemos producir quinoa, que como ustedes saben es uno de los cereales que tiene una serie de atributos orgánicos. Es uno de los cereales que tiene mayor contenido de proteínas, es un cereal que tiene, entre otras cosas, más calcio que la leche, y es el único cereal que tiene omega 3 y omega 6. Ese es un ejemplo de cómo en el altiplano, que es difícil producir, podemos incrementar de manera sustancial la producción de quinoa. Lo mismo sucede con la carne de llama, que es una carne que no tiene colesterol, no tiene grasa, y así en los valles bolivianos podemos producir, como se está produciendo todavía de manera incipiente, cacao orgánico, café orgánico, y en los llanos, en la parte tropical de Bolivia, es innumerable la cantidad de frutas, la cantidad de productos que se puede producir sin necesidad de utilizar abonos químicos u otros productos. Hemos estimado de que la gran dependencia que tiene Bolivia de las materias primas se podía superar en un plazo razonable. Los primeros 5 años se podría lograr de que en este momento que tenemos un 90% de exportaciones de materias primas, en 5 años se podría lograr de tener
ya 1/3 de las exportaciones que sean de productos orgánicos, de productos de valor agregado, y en 10 años se podría conseguir que más de la mitad de las exportaciones de Bolivia sean de productos orgánicos, de productos de valor agregado. No significa que ya no vamos a producir gas, que ya no vamos a producir minerales, sino lo que estamos planteando es que los recursos que se generan con la venta de los hidrocarburos, con la venta de minerales, puedan ser invertidos, puedan ser literalmente sembrados en otros sectores para diversificar la economía boliviana. Estamos llamando la atención a que ya nos ha sucedido una vez con La Plata, en Potosí, de que Potosí, de ser una de las ciudades más importantes del mundo, que en el siglo XVII tenía más habitantes que Madrid o que Londres, después se convirtió en una de las ciudades más pobres del mundo porque no se reinvirtió esos recursos. Los bolivianos no podemos llevar de vuelta a Bolivia, puedan iniciar un negocio, puedan iniciar una nueva actividad económica y de esa manera no volver para comenzar de cero, sino tener un incentivo para poder retornar desde el punto de vista económico. Comentarles de que estamos conscientes de que en los últimos años, así como no se han abierto nuevos mercados fuera de Bolivia, tampoco se ha dado la importancia y la atención a los migrantes bolivianos en el exterior. Creemos de que esos deben ser los puntales de la política exterior, la apertura de nuevos mercados para generar trabajo en Bolivia y la atención a los migrantes. Claramente estamos en desventaja en este momento respecto a otros países sudamericanos. Por ejemplo, el hecho de que cuando un peruano o un ecuatoriano retorna a su país, puede reclamar las aportaciones que ha hecho al Seguro Social Español. Sin embargo, si un boliviano decide volver a su país, no puede volver con esas aportaciones al Seguro Social. De la misma manera, con la reforma constitucional que se ha hecho en Bolivia, que ha sido aprobada en enero de este año, se está perjudicando a los migrantes, ya que los hijos de bolivianos no pueden adquirir la ciudadanía española. Estamos proponiendo de que hasta que se pueda reformar la Constitución, que es un trámite moroso, se pueda emitir una ley que reglamente este aspecto y que se hagan las gestiones ante el Estado español para poder resolver este tema, porque muchos niños bolivianos no pueden esperar a que se reforme la Constitución para ir al médico o para tener derecho a una educación. Para terminar, yo quisiera comentarles de que la Bolivia que nosotros vemos después de Evo Morales es una Bolivia donde va a continuar la inclusión, donde va a haber seguramente gobernantes, va a haber autoridades de origen quechua, de origen aymara. Ese es un proceso que va a continuar. Nosotros tenemos entre nuestros principales candidatos al Congreso Nacional a importantes figuras del mundo aymara. Por ejemplo, nuestro candidato a primer senador por el Departamento de La Paz es el licenciado Carlos Hugo Laruta, es un alteño de origen aymara, un alteño que ha recibido educación, que ha trabajado en varias misiones de paz en países centroamericanos como Naciones Unidas y que es una de las personalidades intelectuales importantes del mundo aymara. De la misma manera tenemos candidatos por la circunscripción indígena especial de diversos pueblos indígenas, dando la señal muy clara de que queremos que haya inclusión, que haya participación de todos los bolivianos en el próximo gobierno. También creo que es importante decir que en la Bolivia, después de Evo Morales, va a seguir habiendo los bonos que se han otorgado en los últimos años, pero no solamente vamos a dar bonos, sino también vamos a dar bonos y trabajo. La historia de los bonos en Bolivia es interesante porque tal vez los principales bonos que hay ahora vienen de más atrás también, ¿no? La famosa renta dignidad, que es muy apreciada en este momento, es en realidad el bono sol que dio el gobierno de Menem. Incluso si uno ve con detalle, actualmente la renta dignidad es de 200 bolivianos por mes a las personas mayores a los 65 años. Eso significa 2.400 bolivianos al año. El bono sol era de 1.800 bolivianos, o sea, lo que se ha hecho es aumentar
un tercio al bono sol, un aumento del 33%, y cambiarle de nombre. Hacia adelante, los bonos, tanto la renta de dignidad, el bono Juancito Pinto a los niños, o el bono Juana Zurduy a las mujeres que están en gestación, se van a mantener. Son aspectos que no se los puede remover porque cambia el gobierno. Entonces, en la Bolivia, después de Evo Morales, va a seguir habiendo bonos, pero es importante que también va a haber trabajo para los bolivianos. Lo que sí no va a haber en la Bolivia después de Evo Morales es esa injerencia que hemos visto en los últimos años de Venezuela, que es innecesaria, que es rechazada en Bolivia, pero creo que es importante mencionar de que en la Bolivia de Evo Morales es fundamental resolver el problema de la falta de trabajo. Como nunca, el Banco Central de Bolivia tiene reservas por encima de los 8.000 millones de dólares. Entonces, el problema de Bolivia no es una falta de recursos en este momento, sino es la falta de un programa económico. Por ejemplo, el actual gobierno ha ofrecido darle un crédito de $1.000 millones a yacimientos, a la empresa de petróleo. Nosotros hemos planteado que en lugar de darle dinero a yacimientos, a los burócratas, a una empresa que tiene más del 50% de sus miembros con contrato, que no tiene un plan estratégico, esos $1.000 millones los vamos a destinar a dar créditos en capital semilla, justamente créditos que en promedio serán de $1.000 para llegar a 1 millón de familias bolivianas en los próximos 5 años. Si tenemos en cuenta que la familia promedio de Bolivia tiene 5 miembros, si tenemos 1 millón de créditos, vamos a llegar a 5 millones de personas con ese efecto económico, que es la mitad de la población. Entonces, creo que ese es un resumen apretado de la propuesta que estamos haciendo conocer en Bolivia y fuera de Bolivia. Yo voy a hacer el esfuerzo de estar también en Buenos Aires en las próximas semanas, donde también hay un contingente importante de compatriotas que queremos hacerles llegar el mensaje muy claro de que estamos trabajando para que ellos puedan retornar a Bolivia en algún momento, que no nos hemos olvidado de ellos y que queremos hacer un gobierno que se preocupe mucho más de los bolivianos que han tenido que emigrar y que han decidido sacrificarse para hacer el sustento de sus familias en muchos casos. Entonces, yo les agradezco por su paciencia y estoy a su disposición para poder responder las preguntas que ustedes tengan, aun cuando sé que el Barça juega a las 8 de la noche. Gracias. Hay un micrófono inalámbrico, si tienen alguna pregunta les hacemos llegar. No, ya me pasan aquí. Gracias. Buenas noches a todos, buenas noches, señor Doria. Yo soy Eduardo Martínez, formo parte de la Asociación Catalano-Venezolana en Cataluña, ¿verdad? Estamos los venezolanos radicados aquí. He venido gracias a la invitación de la Fundación Carten y del amigo Jordi Ibáñez. Y a lo mejor me salgo un poco, digamos, del tema principal de su visita, pero puesto que ha hecho mención en la última parte de su intervención de Venezuela, tengo que decirle, pues creo que hablo en nombre de buena parte de los venezolanos que tampoco estamos de acuerdo en la injerencia del gobierno venezolano en los asuntos internos de su país. Dicho esto, me gustaría saber su opinión respecto a la posibilidad de que en Bolivia se reprodujera, ¿verdad?, toda la práctica o todo lo que ha acontecido en Venezuela y en otros países de Latinoamérica para lograr la continuidad, ¿verdad?, y la perpetuación en el poder del presidente de turno, digamos, que está en ese momento. Me gustaría conocer su opinión, si hay posibilidad de que esto ocurra en Bolivia, cuáles ve usted que son las condiciones electorales en este momento, y si cree que los resultados que de aquí se obtengan pueden tener toda la transparencia necesaria en las actuales circunstancias. Con todo gusto. A ver, yo le diría de que
si bien hay rasgos comunes de lo que está pasando en varios países de Sudamérica, la situación de Bolivia tiene aspectos diferentes también a lo que pasa en Venezuela. Primero, en Bolivia ha habido un cambio en el sistema político, ha habido una crisis de los partidos tradicionales, y este 6 de diciembre, sea cual sea el resultado, va a dar origen a que varios de los partidos tradicionales que estaban muriendo pero que no terminaban de morir desaparezcan. El ejemplo más claro es el MNF presentes, y como decía, el 6 de diciembre, sea cual sea el resultado, va a emerger un nuevo sistema político. Va a estar el partido oficialista, el MAS, y va a estar Unidad Nacional. Esos van a ser los dos partidos importantes. Hay otros actores en la actual elección, pero que participan en frentes electoralistas, en frentes coyunturales. No hay otros partidos que tengan representación parlamentaria, participación en los gobiernos municipales en Bolivia. Entonces, desde ese punto de vista, va a haber dos actores claros en la política boliviana. No hay duda de que el actual gobierno, con la modificación a la mayoría, se nota una diferencia muy grande entre lo que sucede en el Oriente y el Occidente, cosa que no sucede en Venezuela. Está claro que el partido del presidente no va a tener un triunfo en el Oriente de Bolivia, posiblemente en una buena parte del Occidente de Bolivia, y todavía falta un mes para las elecciones en Bolivia, y como decía el doctor Víctor Paz Estensoro, en Bolivia una semana es largo plazo en materia política. Buenas noches, mi nombre es Lila Durán, soy de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Señor Dolly Medina, primero felicitarlo por introducir en su propuesta esta cadena productiva de alimentos orgánicos. Son, como usted dijo, fuentes de buena salud y sobre todo muchas fuentes de trabajo. Sensiblemente el actual gobierno se ha dedicado a destruir completamente las cadenas de producción en el oriente boliviano. Pero con todo lo vivido últimamente en Bolivia, estoy inquieta y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Votar por el señor Dorian Medina, por el es votar por el MAS? Gracias. Gracias por la pregunta. Mire, a mí no me pueden acusar en Bolivia que he matado a nadie, que he robado a nadie o que tengo cuentas pendientes con la justicia. Entonces hay algunos sectores de oposición, porque nosotros tenemos un adversario al frente, pero también tenemos algunos adversarios trágicos, ¿verdad? Entonces, sí, han hecho correr el rumor en Bolivia de que nosotros seríamos funcionales al actual gobierno, seríamos funcionales al MAS. Eso no tiene ningún sentido por dos razones muy importantes. Primero, el gobierno de Evo Morales se ha caracterizado por destruir trabajos, destruir empleos, cerrar mercados en Bolivia de manera sistemática en los últimos 4 años. Yo soy una persona que le he dedicado mi vida a crear empleos, a crear trabajos en Bolivia, y la Unidad Nacional también plantea como su principal objetivo la generación de trabajo. Entonces es muy difícil pensar en acuerdos entre los destructores de empleos y los constructores de empleos. Y por otra parte, yo tengo una razón personal muy importante. Yo he sido secuestrado por el movimiento revolucionario Pajamaro del Perú hace algunos años, y cada vez se encuentran más elementos que los principales dirigentes del partido oficialista han participado en mi secuestro. El diputado José Pimentel, que es el diputado del Partido Oficialista por la Paz, es el que fue a cobrar el rescate por mi vida. El senador Antonio Peredo, también del Partido Oficialista, con su esposa, han dado la garantía para que se libere a todos los peruanos que participaron en mi secuestro, y que obviamente a la semana que salieron con esa garantía han fugado. Y de acuerdo a lo que la inteligencia peruana ha detectado, estas personas ahora casualmente tienen nacionalidad venezolana, otorgada por el gobierno de Hugo Chávez. La principal asesora
del actual vicepresidente de Bolivia también ha participado en la liberación de las personas que me secuestraron. Entonces, como lo he dicho de manera muy clara y tajante, no soy un estúpido para pactar con mis verdugos. ¿Puedo hacer otra pregunta? Perdón. Como hay otra palabra, si de caso pasamos al otro lado y después volvemos. Sí, gracias. ¿Cuál es la postura? Buenas noches, por favor. Me presento Santiago Martínez Orozco. He trabajado muchos años en Sucre. ¿Cuál es la postura de su partido respecto a la nueva constitución política del Estado? En concreto hay algo que me preocupa muchísimo, que son las autonomías encajadas, parece una muñeca rusa, están encajadas una dentro de otra. Entonces esto para mí es una semilla de desunión y de encontronazo entre pareceres, etcétera, etcétera. ¿Ustedes, si llegaran al gobierno, pensarían cambiar en estos aspectos que son básicos? Sí, definitivamente. Yo he sido asambleísta en la constituyente del año 2006 y he participado en todo el esfuerzo que se hizo para lograr acuerdos. Y es interesante, pero si uno revisa las áreas donde hubo acuerdos, son áreas positivas, son áreas que no tienen mayor problema. Pero en el tema de los recursos naturales no renovables, en el tema de la justicia, en el tema de autonomías, en el tema del legislativo, donde no hubo acuerdos, es donde están los problemas. Hay que reformar la Constitución. Yo siempre menciono de que los presidentes de Bolivia tienen el complejo de Adán, que creen que son el primer hombre y entran y borran todo lo que hicieron los anteriores. No, nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a modificar la Constitución de acuerdo al procedimiento establecido en la misma Constitución, y uno de los temas preocupantes es el tema de autonomías. ¿Por qué? Porque Bolivia, en sus 184 años de historia, por 160 años ha tenido solamente un gobierno central. Hace poco más de 20 años se incorporó el gobierno local, los municipios. Y en Bolivia hemos venido discutiendo en los últimos años la introducción de un gobierno intermedio, el gobierno departamental. Sin embargo, el actual gobierno se opuso al tema de las autonomías, se opuso al tema del gobierno departamental, pero se ha opuesto de una manera muy creativa, porque ha planteado de que no solamente tiene que haber autonomía departamental, sino que tiene que haber departamental, regional, provincial, indígena, muchas autonomías. Tanto así que alguna gente de una visión radical en el Oriente dice la mejor manera de hacer que este gobierno se tropiece sería haciendo que aplique lo que plantea, ¿no? Pero el problema es de que está en juego el país. Entonces, definitivamente en materia de autonomías, por la misma experiencia española, es fundamental de que los bolivianos podamos avanzar en las autonomías departamentales. Cuando cumplamos ese objetivo, cuando podamos ensamblar bien la existencia de ese nuevo nivel de gobierno, seguramente vendrá la siguiente. Pero querer hacer todas las autonomías al mismo tiempo es garantía para que no funcione ninguna, ¿no? Siendo los cocaleros el brazo de choque del actual gobierno y que es necesaria una acción contundente contra el narcotráfico que provoca las acciones violentas que se están viviendo en las calles actualmente en Bolivia, usted, de llegar al gobierno, ¿eliminaría la coca excedentaria del Chapare que se ha extendido hasta Santa Cruz? A ver, justamente este es uno de los temas más débiles, más serios que ha ocasionado este gobierno con su política de no aplicar la ley en materia de la producción de coca. En Bolivia hace 4 años había 20.000 hectáreas de coca excedentaria.
Hoy en día hay 40.000 hectáreas de coca excedentaria. Y como sabemos, la coca que se produce en Chapare no es para masticar, sino está dirigida al narcotráfico. En Bolivia el incremento del narcotráfico es alarmante. Cada día se encuentran 15 fábricas de cocaína en alguna ciudad de Bolivia. Y el efecto del narcotráfico se lo ve primero en el hecho de que se vende droga hasta en las escuelas a los niños en Bolivia. En el incremento de la delincuencia hay presencia reconocida oficialmente, además de las mafias mexicanas y colombianas que han aumentado los niveles de violencia en nuestro país. Es curioso, pero yo comentaba hace unos días en un programa en la televisión de que se me ha acercado una abogada conocida en Santa Cruz que me comenta de que hace 2 años no hay casos de la ley 1008, la ley 1008 contra el narcotráfico, una ley bastante rigurosa. Curiosamente, todos los abogados que defendían a acusados por la ley 1008 están desempleados. ¿Por qué? Porque pese a que se encuentran 15 fábricas cada día, aparentemente son fantasmas los que producen la droga, porque no hay acusados por este tema. Entonces, es un tema muy importante, pero es un tema complejo. Por ejemplo, en la ley 1008, que es una ley que data de hace 20 años, se establecía que hay 12.000 hectáreas de coca legal y que el excedente es ilegal. Y a la réplica de Venezuela, de Hugo Chávez. También se habla, o se hablaba, con el asunto del reclamo autonómico de los distintos departamentos de Bolivia, como si tuviésemos un problema balcánico, se utilizaba Bolivia como los Balcanes, la situación de los Balcanes, como decía el amigo. Y también se nos identifica, o se nos identificaba a Bolivia como la nueva Ruanda. Y es que es curioso que en Bolivia ha habido una apropiación de que lo rural, lo originario, lo indígena, lo nativo, sea Evo. Y todo lo que no era eso era Mapre. Están las situaciones de Cochabamba, de Pará, lo de Sucre, lo de Santa Cruz, lo de Pando. Y en las reflexiones con gente, sobre todo que es de fuera, cuando se dice que no es 2 partidos, es que hay otra fuerza. Y además es la que integra, como decía aquí nuestro amigo, pues habla del entronque nacional, se intenta recuperar. Yo creo que aquí estamos bastantes, estamos hartos de que se hayan apropiado del concepto de clase, del concepto de nación. Antes, oye, teníamos seguridad, no había confrontación. UNN, Unidad Nacional, ¿qué papel toma en estas realidades? Y por último, hago 99 preguntas, casi pocas. Has hablado de la generación de empleo, está muy bien. ¿Cómo va a quedar la profesionalización? O sea, después de Evo, la profesionalización, digo esto porque me dedico a eso, de la función pública. Va a seguir ligado a los partidos. Te expreso de esta manera porque, como muchos aquí, estamos convencidos que en esta legislatura tendrás un papel importante, Samuel. Pero en la siguiente estamos convencidos de que serás el presidente. Y te hablo en esos términos. Gracias. A ver, para contestar a las 99 preguntas. Primero, el tema de la confrontación. Nosotros tenemos la visión de que justamente este gobierno, como no ha tenido un norte económico, no ha tenido una política económica para generar trabajo, nos ha distraído con tanta confrontación entre Oriente y Occidente, entre Sucre y La Paz, entre el campo y la ciudad. Se ha peleado con Estados Unidos, con Perú, con Paraguay, con Brasil, con todo. Bueno, yo le comentaba a Fedra al venir de que cuando estábamos en la Asamblea Constituyente, varias veces se dieron conflictos y era interesante porque ambas partes venían a reclamarme
venía la gente de Santa Cruz y me decía, estos collas atrevidos nos han chicoteado, y venía la actual prefecta de Chuquisaca, Sabina Cuellar, y me decía, licenciado, estos cambas atrevidos nos tratan mal. Nosotros hemos jugado un rol del centro político en la Asamblea Constituyente, en el sentido de no buscar la confrontación, y creemos de que es posible que trabajemos los 9 departamentos de Bolivia como 9 hermanos de una familia. Cada uno tendrá diferentes tareas, diferentes aptitudes, pero es posible trabajar entre todos. Sabemos que cuando se tiene la dinámica del trabajo, de la producción, las discusiones ya no son si vos eres más moreno que yo, o si vos eres camba o olla, sino ahí comienzan discusiones de quién es más rápido, quién es más creativo. Por eso creemos que es fundamental dejar la pelea, la confrontación, y dedicarnos a lo importante. Tenemos experiencia en varios municipios, la veintena de municipios. Hemos superado las 50.000 personas, significa que en España viene intención de voto de un 30% más de lo que se suponía. Yo creo que el momento en que Samuel decidió que aquí se iba a fundar una casa de campaña, que Unidad Nacional iba a hacer una campaña activa, lo hizo mucho antes de que esta cifra se alcanzara. Claramente demuestra una visión de futuro, y claramente demuestra que él está planteando que en Bolivia se puede hacer una doctrina nacional. Una doctrina nacional significa que podremos llevar a cabo un planteamiento de Estado para la patria, no un planteamiento de un gobierno basado en una persona, sino basado en el sentimiento patriótico que existe allí. No un sentimiento patriótico del siglo XIX, sino del siglo XXI, de avanzar, de continuar. Yo creo que es un ánimo para nosotros de Unidad Nacional tremendamente grande el saber que desde España se está mandando un mensaje muy importante hacia Bolivia, indicando que hay una intención de voto muy distante acá de la que existe en Bolivia, que existe otra opción y que se pueden pensar con otras categorías mentales. Espero que tengan ustedes alguna curiosidad o alguna intención más, porque la verdad es que Samuel expresa todo lo que está pasando en Bolivia, nos puede contar cualquier situación que esté ocurriendo ahora, y realmente estamos muy animados. Agradecemos mucho el tiempo que nos han dedicado en un día sábado. Muchísimas gracias, y esperamos alguna pregunta más, y si no, no les entretenemos muchísimo más. Una pregunta más. En la línea Más. Y la otra pregunta es, ¿pactarías con el PPB? A ver, está absolutamente claro de que ante la insinuación de nuestra funcionalidad al partido de gobierno, muy claro, no somos funcionales, no comulgamos con lo que plantea el MAS, porque si no nos hubiéramos inscrito a ese partido, ¿no es verdad? Hemos generado una alternativa. Lo que pasa en Bolivia es de que ya hemos visto el año 2005 que un sector de los partidos tradicionales, ante el cambio, han planteado el anticambio. Y obviamente la población, si tiene que elegir entre el cambio y el anticambio por la situación del país, opta por el cambio. Entonces nosotros no estamos en la lógica del anticambio, de oponernos a todo lo que hace, sino nosotros hemos planteado una alternativa, de poder llevar adelante un cambio que resuelva el problema fundamental de los sectores de bajos ingresos, pero además que sea un cambio democrático. Entonces, ante cierto cambio que en cierta manera ha sido negativo, ha sido regresivo, lo que estamos proponiendo es un cambio hacia adelante, un cambio positivo. Esa creo que es una diferencia importante. Y está claro de que como país tenemos que buscar consensos. Mencionábamos el tema de los funcionarios públicos y varios otros temas que tenemos que lograr que haya políticas de Estado, no políticas de gobierno. Desde ese punto de vista, vamos a hacerlo.